Buenos días, gracias por acompañarnos una vez más en el programa Mujer de Hoy. Es un gusto para mí que usted nos deje entrar en su casa o si está en su trabajo. Qué alegre que nos está acompañando en esta transmisión del programa Mujer de Hoy. Mi nombre es Susi Archila y en esta oportunidad le estaré acompañando. Pero, como pueden ver, no me encuentro sola. Me acompaña María José. Ella es estudiante del seminario SBP y en esta oportunidad, bueno, ella está haciendo sus prácticas aquí en nuestra iglesia Nueva Familia. Y María José, es un gusto para nosotros tenerte, poderte conocer y poder ser de bendición para tu vida. Y pues te dejo el tiempo para que puedas saludar. Hola, tenga cada uno de ustedes buenos días. Pues como decía la pastora Susi, mi nombre es María José Paraíso Hernández y es un gusto poder estar acá con ustedes para compartir un poco de la historia sobre mi mamá. Gracias, María José. Este es un programa, bueno, muy especial como todos. Vamos a estar hablando acerca del llamado que, bueno, en especial el llamado que Dios ha tenido con María José, pero sin duda muchos de los que nos están viendo se van a poder identificar porque el Señor siempre nos habla y nos llama a su servicio. Y yo quiero, María José, que tú nos puedas acompañar leyendo Jeremías. Tú tienes ahí una cita que tú nos puedas leer. Si tiene su Biblia cerca, puede buscar en Jeremías capítulo 1, versículo 5. La palabra del Señor dice: Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque yo contigo estoy para librarte, dice Jehová. Amén. Gracias, María José. Vemos acá acerca del llamamiento de Jeremías y una reacción normal que todo ser humano tiene al momento que el Señor le llama. Siempre pone excusas, siempre ve sus debilidades y pues porque uno se ve pues con los propios ojos, ¿verdad? Con los ojos humanos, uno que se conoce, sí, sabe cuáles son sus debilidades. Pero hay algo muy importante, hermano o amiga que nos estás viendo, que el Señor nos ve de una forma distinta a como nosotros nos podemos ver. El Señor nos conoce perfectamente y sabe de lo que nosotros podemos ser capaces de hacer. Sabe que sí, aunque somos débiles, en esa debilidad el Señor puede gloriarse, aunque quizás podemos decir, bueno, a mí me cuesta mucho hablar, a mí me cuesta tener muchas relaciones. El Señor en esa debilidad puede glorificarte y puede usar tu vida para bendición de muchos. A veces dudamos nosotros de cómo Dios puede obrar en nosotros, pero no le damos esa oportunidad al Señor de poder cambiar en nosotros aquello que necesita ser cambiado. Soy un vil pecador, peco mucho, hago cosas indecentes, trato de honrar al Señor, pero siempre tengo una debilidad. Entrégale eso al Señor y verás cómo Dios poco a poco va a ir obrando. Solamente el Señor necesita algo de nosotros y es la voluntad. Esa voluntad y ese deseo de poderlo hacer, de poder cambiar. Y Dios va a ir obrando y va a ir enviando a personas que van a llegar a bendecir y te van a guiar en ese camino. Es cuestión de que nosotros nos decidamos a responder a ese llamado que Dios hace a nuestras vidas. Y María José, con respecto a esa voluntad y ese llamado, ¿cómo fue que llegas a conocer de Dios?
estamos de regreso. Tuvimos un pequeño inconveniente en la transmisión de Facebook, pero estábamos hablando sobre ese llamado que Dios nos hace, y leímos Jeremías y vemos nosotros en Jeremías la respuesta de un ser humano, ¿verdad? Que siempre pone excusas, siempre pone limitaciones, siempre se expone sus debilidades y muestra al Señor, mira, por esto no puedo yo servirte. Pero el Señor, hablamos que Dios nos ve a nosotros con una forma distinta. Dios ve esa debilidad que podemos tener y la puede convertir en nuestra fortaleza. Por eso su palabra dice que en nuestra debilidad el Señor se fortalece, el Señor se glorifica en nuestra debilidad. Y María José nos estaba comentando sobre cómo llegó a conocer de Dios. Y yo quiero que nos continúes comentando acerca de cómo fue que tú llegaste a conocer de Dios. Decía que todo empieza con la historia de mi familia. No nací en un hogar cristiano, netamente, sino que mi mamá se había alejado de Dios en su adolescencia. Mi papá era católico, entonces él me había enseñado hábitos de esa religión. Pero mi abuela sí era cristiana y a mí me gustaba ir a la iglesia con mi abuela. Mi abuela me decía, María José, acompáñame, vamos. Entonces yo siempre iba con mi abuela. Pero creo que las cosas no pasan por casualidad. Dios se mueve en tiempos perfectos. Y aunque nosotros creamos que tal vez estás equivocado, Señor, no es así. Dios es todopoderoso y Él sabe por qué pasan las cosas. Y cierto día es bien curioso porque nos dirigíamos a una iglesia y mi mamá cargaba la blusa al revés. Entonces pasamos, justo enfrente había una amiga de mi mamá. Ella pasó a cambiarse. Y enfrente de esa casa había una iglesia de Dios Evangelio Completo. Y es entre gracioso y raro, pero creo que Dios se mueve a través de eso también. Entonces pasamos a la iglesia y nos quedamos ahí. Seguimos yendo a los cultos que habían, porque no era una iglesia que estaba surgiendo, que tenía como un año de ser una iglesia formal en sí. Y pues pasamos a la iglesia, nos quedamos ahí y desde ahí empecé yo a conocer de Dios, a escuchar las prédicas, a ver el deseo también de mi mamá por conocer más de Dios. Entonces ahí creo que surge cómo conocí de Dios y lo que pasa. A veces parecieran que como que nuestra vida transita por este mundo sin ningún sentido, exacto, sin ningún propósito. Y que como que el Señor solamente en momentos especiales o súper necesarios aparece. Pero no es así. Dios, hasta el último detalle, Dios tiene cuidado y Dios está en control, ¿verdad? Comentabas la forma en cómo fue que llegan a una iglesia de Dios, ¿verdad? Que es a través de eso que hoy te encuentras acá con nosotros. Entonces son esos pequeños detalles que parecieran sin importancia, insignificantes, sin sentido, pero y acá vemos algo, María José, como algo tan pequeño puede cambiarte la vida totalmente. Exacto. Entonces vemos que Dios, amiga o hermana que nos ves, Dios tiene cuidado de cada uno de nuestras vidas y cada cosa que nos pasa, el Señor la va guiando para que ese propósito pueda cumplirse y pueda hacerse realidad en nuestras vidas. Algo tan sencillo, sí. Dios lo utilizó para que María José pudiera llegar a una iglesia de Dios y eso determinaría hoy que ella se encuentre en este lugar. Pues fíjate que sí. Creo que sí, lo que tienes razón en lo que decías de los pequeños detalles y que a veces uno dice que son insignificantes y sin importancia, pero también la historia que está en nuestra familia nos influencia y eso nos acerca a Dios. Esos pequeños detalles son los que Dios ocupa para acercarnos a Él, para decirnos, para esto te estoy llamando. Gracias. Yo quería comentarles que, bueno, con mi mamá creo que fue más o menos algo así, ¿verdad? Todo inició con mi abuelita. Mi abuelita estaba pasando por una situación muy difícil en su vida y ella una vez pasó en la iglesia de la 11 calle, que ahí fue donde inició Iglesia Nueva Familia. A ella nadie la invitó a pasar, a ella nadie la invitó a una reunión, sino que ella pasando ahí
sintió el deseo, ese deseo, y eso es donde es el Señor al final quien hace la obra en todo, ese deseo de pasar ahí. Nadie le invitó, nadie le había hablado de Dios, nadie. Ella sintió el deseo de entrar a un servicio, ella entró y sin duda el Señor terminó de confirmar eso que ella sentía. Ella era católica, entonces ella sintió ese deseo y Dios empezó a obrar en ella, y así fue como llegó mi mamá a los 2 años. Yo llegué, bueno, mi mamá llegó a conocer de Dios cuando yo tenía 2 años, entonces yo desde los 2 años asisto a la nueva familia. Entonces, pero ¿cómo es que algo tan sencillo, una pequeña decisión, pues vino, y ahora yo estoy aquí en la iglesia sirviéndole a Dios? Entonces Dios, hasta el más mínimo detalle, Dios lo toma y lo encamina a ese propósito por el cual nosotros hemos sido creados. María José, ¿cómo es que empiezas a sentir ese deseo de poder servir a Dios? Creo que fue un proceso. Siempre he estado, desde que ese momento en que entramos a la iglesia y mi mamá decidió conocer a Dios, aceptó a Dios, yo también estaba ahí, fui influenciada por su decisión. Entonces empecé también a trabajar en la iglesia, empecé a ir a la iglesia y quería estar ahí porque sentía ese deseo en mi corazón. Pero también empieza mucho tiempo antes, ese deseo. Antes incluso, como decía en la escritura, la lectura que teníamos al inicio de Jeremías, que le dice Dios: yo te elegí antes de que te formases en el vientre. Y yo me identifico mucho con este texto y considero que fue similar, porque mi mamá, cuando se dio cuenta que estaba embarazada, dijo: ¿qué voy a hacer, verdad? O sea, esta era una jovencita con 21 años, se asustó y se deprimió hasta cierto punto, entonces ella quería acabar con su vida. Fue algo bastante fuerte, pero Dios estaba ahí, Dios estaba tocando su corazón, Dios estaba con ella, acompañándola donde ella se sentía sola. Entonces, en algún momento en que iba a tomar esta decisión, Dios le pone un pensamiento y le dice: no lo hagas, el fruto que tienes en tu vientre me va a servir. Entonces ella dijo: Señor, esto que tengo, ella creía que era un varón, entonces dijo: lo que tengo en mi vientre lo dedicaré para ti, te servirá. Y aunque más adelante probablemente se le haya olvidado a ella y que se alejó más de Dios, pues desde ahí también empieza. Ella me dedicó, prácticamente me dedicó a Dios. Y pues empecé a sentir el llamado como un proceso. Cuando empezamos a ir a la iglesia, sentí ese deseo por estar ahí sirviendo en lo que podía. Empecé a ser auxiliar de maestra de niños a los 10 años, siendo una niña, ¿no? Empecé a ser auxiliar con los maestros. Empecé en la alabanza. Cuando llegamos había una escuela de música, entonces yo me incluí ahí. Ahí estaba desde los 7, cantando, tocando en lo que podía servir. Si necesitaban poner sillas, ahí estaba María José sirviendo. Entonces creo que ha sido un proceso. Creo que es algo que inicia en nuestro interior, ¿verdad? Uh-huh. En nuestro sentir. Es una convicción que uno siente de estar con el Señor, de estar haciendo algo para el Señor, algo para su pueblo, para la iglesia. Y yo recuerdo que en mi adolescencia, bueno, mi hermana es mayor que yo, y ella ya se involucró en el ministerio infantil. En ese entonces ella se involucró en el ministerio infantil y ella servía, y teníamos reuniones. Yo recuerdo que antes realizábamos grupos familiares y ella atendía a los niños del grupo familiar. Y siempre después de cada lección mi hermana preguntaba: ¿quiénes quieren aceptar? Esa era una pregunta que no podía faltar en las reuniones de niños. No recuerdo, me imagino que así también era con los adultos, pero lo que tengo conciencia es con los niños, porque ahí estaba. Entonces ella preguntaba: ¿quiénes quieren aceptar al Señor Jesús? Y yo, todas las veces que mi hermana preguntaba, recuerdo que todas las veces yo levantaba la mano y decía: yo. Y mi hermana creo que llegó a un punto de decirme: ya no, que ya no acepte más, porque cada sábado, porque hacían los sábados, cada sábado yo aceptaba al Señor Jesús. Pero tuve un ejemplo y empecé a ver cómo mi familia se involucraba en el servicio. Yo quería también servir.
Y empecé también a servir, ¿verdad? Empecé a servir y cada vez tenía más deseo de servir, más deseo de estar haciendo algo en la iglesia. Me recuerdo que hasta llegó un punto donde mi mamá me dijo, mira, te voy a dar tus cosas para que ya vivas en la iglesia, porque solo ahí las vacaciones cuando terminaban las clases, totalmente me la pasaba yo en la iglesia, porque que había esta actividad y que había que ensayar y todo el asunto. Y hermanas que nos está viendo y amigas, que quizás usted no ha aceptado al Señor Jesús, pero tiene un hijo que es cristiano y que se involucra y que está en la iglesia, yo le puedo decir, no hay mejor lugar que su hijo o que su hija esté sirviéndole al Señor. Usted puede decir, pero ya no se pasa en la casa. No hay mejor lugar que esté entregando su tiempo, su vida, su juventud al Señor. Está recibiendo una bendición muy grande para su vida. Entonces, apóyelo, acompáñelo. Claro, eso no quiero decir que no haga nada en la casa, pero apóyelo y acompáñelo. Está teniendo algo muy importante en la vida de su hijo o de su hija. Entonces, todo empieza, María José, desde el interior. Ese deseo, te comentaba, ¿verdad? Ese deseo ferviente de servir y poder hacer algo. Decías, bueno, poner las sillas, ¿qué más? Pasar adelante a los hermanos, ¿qué más puedo hacer? Ese deseo ferviente de poder hacer algo en la obra del Señor, de poder bendecir a los hijos de Dios. Y todo empieza, mis hermanos, en algo interior, algo que lo inquieta a uno, algo que lo mueve a uno a querer hacer algo más de lo que está haciendo. Y por eso pasamos a cómo este llamado pasó de ser algo interno a algo externo. ¿Cómo fue que de ser algo que tú sentías, lograste tener como confirmaciones del exterior? Sí, como decía anteriormente, todo empezó con ser un deseo, con el poder estar ahí en la iglesia, con el ayudar en lo que me era posible. Pero este deseo pasó a ser algo externo ya cuando habían varios predicadores, no fue solo uno, sino que fueron varios. Pero tengo presente en una ocasión, del campamento distrital que se realizó de jóvenes. Yo fui a ese campamento y estuve en la alabanza, pero me dio una palabra, me dijo, Dios te va a usar, tiene un ministerio grande para tu vida, Él te va a usar a través de la música, tú vas a escribir canciones, vas a adorarme, vas a servirme a través de la enseñanza. Entonces yo tomé esa palabra como la confirmación de Dios. Yo estaba diciendo, ¿será que soy llamada o no? Porque hasta cierto punto uno tiende a dudar y decir, si Dios no me llama o si Dios no me da una palabra a través de un predicador, entonces yo no voy a servirle. Pero también, aparte de, creo que la familia pastoral de mi iglesia local, a la iglesia a la que pertenezco y soy miembro, ha sido como mi segunda familia, han sido parte de mi vida desde siempre, y ellos también me han impulsado y me han dicho, Dios te está usando, Dios, desde ahora tú ya estás sirviendo a Dios, este está siendo tu llamado, y pensá tal vez en que podrías dedicarte a esto. Creo que desde ahí pasó a ser algo externo, cuando la gente ya empezaba a decirme, es cierto que Dios está contigo, es cierto que Dios te está llamando, es cierto que tienes un ministerio y que debes dedicarte a él. Sí, esa es como la confirmación, ¿verdad? De lo que ya venía sintiendo. Entonces uno dice, bueno, no soy yo realmente. Algo que yo venía sintiendo hoy se me hace audible, ¿verdad? Tan audible cuando es pronunciado a través de la voz de los hermanos, de las personas que Dios envía. Creo que siempre vamos a tener como que esa confirmación de parte de Dios. Y llega un tiempo donde Dios habla, ¿verdad? Dios habla y Dios lo llama a uno siempre con eso de, ¿será cierto? ¿Será que es Dios el que está hablando o está siendo movido por las emociones? Sí. Entonces uno siempre tiene como que será cierto. Pero Dios siempre va a ir confirmando y va a ir afirmando eso que ya inició. Y la perfecta obra que Dios ya inició
en nuestra vida la seguirá cada día perfeccionando en nosotros. Dios nos llama y ese propósito el Señor quiere que se haga realidad en nuestras vidas. Yo al escucharte recuerdo mucho de lo que yo viví. También recuerdo que 2 hermanos de la iglesia me dieron palabra. Yo tal vez tenía como unos 13 años, 14 por ahí, y me dieron palabra acerca de mi llamado, del llamado que Dios tenía. Pero yo siempre tenía la duda, dije, de plano, no sé, tal vez porque me ven servir y todo eso. Y yo creo que confirmé cuando una persona que no me conocía, que era de otro país, pasó a la par de mí y de ahí fue a orar por otros y luego regresó, y cuando regresó se quedó parada enfrente de mí dándome la espalda porque iba de regreso, y de ahí se dio la vuelta y me dio una palabra. Y yo me quedé muy sorprendida porque era algo que yo conocía a través de los labios de los hermanos, pero no había sido algo público. Y cuando alguien que no me conocía, no sabía de mí, me dijo algo que ya me venían diciendo, dije, sí, definitivamente es Dios. Entonces Dios obra de una manera tan impresionante. El Señor conoce nuestro corazón y sabe también de que tenemos nosotros necesidad. Y es increíble, María José, que después de estas palabras que Dios estuvo hablando, hubo un tiempo donde Dios estuvo hablando, lo voy a decir de esta manera, ¿verdad? Dios silenció, ya no dio más palabra para mí, ya no dijo nada más acerca de mi amado. O sea, dio la palabra, podría decirte así, me atacó, me atacó así por donde sea, y de ahí cayó. O sea, ya no me habló más. Y ya no hubo nada más de que el Señor me recordara de mi llamado, nada más. Yo seguí sirviendo de la forma en que lo hacía, yo seguí, y 10 años después, esa palabra se hace viva en mi vida, se cumple. Y ahí eso me llevó a recordar ese llamado. Entonces, el Señor es maravilloso. El Señor nos llama de muchas maneras. Y el Señor quiere que nosotros estemos a su servicio. Y vamos a continuar hablando acerca de mi llamado, que es el tema del programa. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Señal en medio de la nada, agoté mis recursos y no funcionó, sin saber qué hacer, sintiendo así que mi mundo terminó. Tanto dolor sentía mi alma, sin saber qué hacer, me inundaba el temor, y se escuchó una voz que mi nombre llamaba, devolviéndome la calma, y me
se llevó. Me sentí tan vacía, tan falta de amor. Mas escuché una voz que mi nombre llamaba, devolviéndome la calma. Y me dice que todo estará bien. Y me infunde aliento y fe. Y aprendí a dormir en la tempestad. Tu amor me enseñó a descansar. Y me convencí que no hay nadie más que me pueda brindar esa paz que solo tú das. Lléname de ti, yo quiero más de tu paz. Y aprendí a dormir en la tempestad. Tu amor me enseñó a descansar. Y me convencí que no hay nadie más que me pueda brindar esa paz que solo tú das. Oh, solo tú das. Tú me das la paz, tú me das la paz. Oh, me das libertad, me das libertad. Nueva Familia Televisión. Estamos de regreso, gracias por acompañarnos y seguir con nosotras en la transmisión con el tema Mi llamado. Hemos estado hablando acerca de cómo Dios nos llama y cómo va haciendo que todo lo que nos pasa coopere para nuestro bienestar, coopere para ese propósito por el cual Dios nos ha llamado. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24, nos expresa su palabra. El que los llamó es fiel y así lo hará. El que nos ha llamado es fiel y Él cumplirá su palabra de estar con nosotros, de guiarnos y de dar siempre ese aliento que se necesita en la vida cristiana, en el llamado, en el servicio. María José, cuando hablo contigo cada vez me das más sorpresas acerca de tu vida. Y María José, ¿cómo es que este llamado llegó a consolidarse y a ser algo real, algo tangible, algo que tú podrías vivir? Porque algo que a mí me sorprendió bastante fue cuando te pregunté la edad que tenías, ¿verdad? Y me dijiste, yo así como que, yo pensé que eras más grande. Y o sea, yo me pongo a pensar o me pongo en la posición de mamá o con mi hija. Entonces, yo digo, ¡ay, mi hija! Pero, definitivamente, Dios nos llama. O sea, el propósito de nuestras vidas no inicia, cuando aceptamos al Señor Jesús. No, el propósito de nuestras vidas, por eso lo leímos en Jeremías, desde antes que estuviésemos en el vientre de nuestra madre. O sea, nosotros no hemos sido ni concebidos y ya existe un propósito de parte de Dios para nuestras vidas. Y María José, explícanos cómo fue que ese llamado se pudo consolidar en tu vida. Bueno, creo que también se da. Bueno, quisiera leer un texto que se encuentra en 2 de Corintios. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y dice:
Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que Cristo repose sobre mí, el poder de Cristo. Entonces, ¿cómo se consolida mi llamado? Cuando Dios me hace el llamado, yo empecé a tener como mis dudas, igual de la misma manera en que Jeremías, y en la que seguramente usted que nos está viendo ha tenido sus dudas y ha dicho, ¿será que Dios me está llamando? Pero si no puedo hablar, si yo nunca he pasado a hablar en público, si yo nunca me he dedicado a esto, no sé cómo hacerlo, pues este texto me ha ayudado mucho. Yo también he tenido mis dudas y he dicho, Señor, ¿será que esto es para mí? ¿De verdad me has estado llamando? Y para aclarar lo que decía la pastora Ceci sobre mi edad, tengo 16 años. Tengo 16 años. Entonces este llamado se consolidó desde que Dios trabajó conmigo en decirme, sí, estás para esto, sí, yo te he llamado a esto. Y el deseo también de poder ir a prepararme. Me enteré de que a través de mi pastor, que había un seminario donde uno se capacitaba para brindar un mejor servicio, donde uno se preparaba para dedicarse al ministerio y hacerlo de una mejor manera. Entonces me enteré cuando tenía aproximadamente 10 a 11 años, estaba entre esa edad, y dije, pues sería bueno, no estaría mal soñar con poder ir algún día, pero nunca pensé que sería a esta edad. Entonces hablé con mi mamá, ella me dijo, así entre sí y no, porque tenía, 11 años, que iba a pensar mi mamá, no te voy a dejar ir. Sí. Sí, aunque si ella sí es cristiana y sí dice, voy a dejar que sirva a Dios, yo te dediqué cuando estabas pequeña, pero es difícil el separarse, es difícil el soltar a un hijo. Pues mi mamá, Dios trabajó esos 4 años con mi mamá, porque me fui al seminario cuando tenía 15 e iba a cumplir 16. Este es el primer año en el que estoy. Pero Dios trabajó esos 4 años. Esos 4 años estuvo el deseo en mí, porque también uno que decide ir al seminario y decide capacitarse, también tiene que tomar esa decisión de dejar todo, ¿no? Porque también es difícil dejar a su familia, es difícil el dejar a los amigos allá y ir a un lugar totalmente desconocido, a un lugar donde uno nunca, no sabe qué es lo que te espera. Pero esa misma confirmación. Y también hay un dicho, por decirlo así, en el seminario que dice, el que invita paga. Entonces Dios nos invitó, Dios nos llamó, entonces esa es nuestra confianza. Dios nos llama y Él nos va a acompañar en este camino, Dios nos va a acompañar en este proceso. Entonces recuerda esa palabra, el que invita paga. Dios nos ha invitado y nos ha hecho este llamado, entonces Él ha prometido también nunca dejarnos. Entonces se consolida este llamado cuando se hace accesible que a esta edad me permitan estar en el seminario. Entonces esa ya fue la primera pauta, digamos así, que me dan para que diga, sí, es cierto, Dios está conmigo, Dios está en este proceso, Dios está acompañándome. Entonces se me acepta, y también el que mi mamá diga, está bien, yo te voy a apoyar, el que mis pastores también digan, yo te voy a apoyar, en que la iglesia también me acepte esto y diga, vamos a apoyar a María José. Entonces creo que en esa parte se consolida mi llamado. Gracias, María José. Quiero comentarles, ¿verdad? Que quizás aunque ustedes han escuchado que tiene mucha similitud, quizás nuestro llamado, cómo Dios obró, no siempre es así. Dios obra de maneras muy, muy distintas, ¿verdad? Y en este punto es donde nuestra historia se separa, porque ya mi historia no fue así, ¿verdad? Sin duda, Dios siempre, aunque aparentemente no es, siempre está obrando. Siempre Dios está obrando. Siempre Dios está obrando en nuestras vidas. Y como les dije, Dios, y como dice su palabra, ¿verdad? Dios hace que todo lo que pasemos en nuestras vidas cooperen para su bienestar. Algo, María José, que a mí yo ya sentía en el momento de sentir, en esa etapa solo de que era un sentimiento, yo sentía el deseo de servirle al Señor con todas mis fuerzas, hasta el último suspiro.
esa pasión por servir al Señor. Y hay algo muy interesante que yo viví y que yo siempre me pongo a pensar en esto, y es al momento de tener un novio. Porque como Dios tan lindo obró hasta en eso, en ese detalle. Porque yo era una adolescente, no era a la gran alguien tan... ¿Cómo podría yo explicar? Era normal, pues mi vida era normal, era una adolescente normal, quizás como su hijo o como su hija, era normal. Miraba tele, me gustaba salir, disfrutar, quizás no hacía la limpieza. Era normal como una adolescente. Pero en mí había ese fuego, esa llamita que me hacía pensar en mis decisiones. Y recuerdo que cuando alguien me llegaba a enamorar, a decir cosas bonitas, yo decía, no. O sea, mi mamá nunca se sentó y me dijo, mi hija tiene que ser un siervo del Señor. O sea, mi mamá nunca me dijo eso. Pero yo decía, no es la persona. Yo sentía en mi corazón, aunque me gustaba físicamente, yo sentía en mi corazón que no era la persona, no es la persona, no es, tiene que ser, y no sé, se me metió una frase, por decirlo así, en mi mente, y eso lo he dicho en muchas ocasiones, tiene que ser alguien que ame más a Dios de lo que pueda amarme a mí. Alguien que ame más a Dios de lo que pueda amarme a mí, porque si ama más a Dios de lo que me ama a mí, no va a hacer nada que pueda ofender al Señor, y por lo tanto algo que me lastime a mí. Entonces esa fue mi idea, y yo decía, no es, y pues hasta que llegó el que era. y bueno, algo también ve que Daniel es mi primer novio, yo no tuve otro novio más que mi esposo. Entonces, pero yo te digo, una forma en cómo Dios obró en mis sentimientos, en mis pensamientos, en lo que yo miraba como lo que Dios quería para mi vida. Entonces Dios obra, todo es totalmente distinto. Entonces al momento de unir nuestras vidas con mi esposo, ya todo lo demás se fue encaminando y fuimos creciendo como pareja, creciendo en el ministerio y afirmando ese llamado que Dios nos había hecho de forma individual, y pues ahora lo hacemos de forma colectiva, como equipo, como una pareja. María José, antes de entrar en el último punto, quisiéramos saber cuál ha sido tu experiencia en este tiempo que ya llevas ya pasos firmes y sólidos en ese llamado. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Pues para ser sincera, creo que la mayoría de los que ya están dedicándose al ministerio han tenido la sensación de querer renunciar y de decir, no, definitivamente quiero dejar esto. Entonces, mi experiencia ha incluido eso también, aunque a mi corta edad yo ya esté acá, también he sentido, no, de verdad que no, Señor, ya mira, intenté, pero no puedo, no quiero hacer esto y me resisto a hacerlo, pero Dios ha estado ahí, Dios ha estado conmigo, me ha acompañado en todo este tiempo. Seguramente usted que está en casa ha dicho, no, yo no tengo ningún llamado, o yo no tengo ninguna experiencia, pero Dios sí se mueve a través de esas cosas cotidianas en las que usted realiza, la palabra de un amigo, la palabra de un hermano. Y lo que decía la pastora Susi es que los llamados se dan de manera diferente, ¿verdad? Entonces, también usted ha sido llamado, pero mi experiencia ha sido en ese ámbito. Ha sido que me he dedicado desde siempre, pero siempre he tenido mis dudas. Siempre he dicho, Señor, ayúdame, fortalece mi vida, fortalece las cosas en las que necesito mejorar, porque quiero dedicarme a servirte, quiero mostrarle a la gente que tú eres real, quiero mostrarle a la gente las buenas noticias de salvación. Quiero decirles a través de mi ejemplo, a través de las cosas que hago, quiero reflejarte, quiero también abrir mi boca para proclamar tu evangelio. Amén. Decías algo muy, yo creo que todos en algún momento pasamos por ese proceso donde creo que te equivocaste de mí, Señor, o yo me equivoqué,
Yo me recuerdo que por mucho tiempo, María José, yo me identifiqué con el profeta Jeremías. Y más en la parte donde el profeta Jeremías expresa que él ya no quiere seguir predicando, ya no quiere seguir proclamando, ya no quiere seguir dando esa palabra que Dios le daba a él a anunciar al pueblo, porque cada vez que hablaba, él recibía pues un golpes, él recibía maltratos, y Jeremías expresa que él ya no quiere decir nada más. Pero continúa diciendo, pero me sedujiste, oh Señor. Y esa parte, yo me identifiqué, creo que ya pasé ese proceso, donde Jeremías dice, me sedujiste, oh Señor, más fuerte fuiste tú que yo. Quise resistirme, pero no pude. Y sí, en algún momento llegamos a ese punto donde decimos, no soy capaz. Donde las personas quizás, en lugar de apoyarte, o las personas que estás ayudando, en lugar de apoyarte, en lugar de agradecerte, te van a pagar mal. Y quizás vas a decir, o uno expresa, pero yo estoy haciendo algo bueno, yo estoy buscando su bienestar, yo estoy sirviendo al Señor, ¿por qué me pagan eso? Entonces cuando uno dice, o cuando todo se pone mal, uno dice, ya no quiero más, ya no quiero seguir, yo lo intenté, yo hice el esfuerzo. Y yo llegaba siempre a esta parte que Jeremías expresaba, pero más fuerte fuiste tú, me sedujiste y fuiste más fuerte. Una y otra vez el Señor me llamaba para continuar y seguir adelante en ese llamado. En Juan capítulo 15, versículo 16 expresa su palabra. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes, y los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Vemos en esta palabra que no es que nosotros hayamos escogido al Señor, sino que fue Dios quien nos escogió a nosotros. Y no solamente nos escogió, nos comisionó para que hiciéramos esta obra. Ahora, María José, ese llamado que tenemos de parte de Dios será solamente para que le sirvamos de tiempo completo como quizás lo hemos decidido hacer. Creo que, por supuesto que no. No solamente es un llamado a que podamos estar a tiempo completo. El Señor nos llama a servirle. El Señor nos ha comisionado que vayamos y hagamos discípulos y que prediquemos el Evangelio a toda criatura. Y ese es un llamado que todos tenemos. Quizás el Señor te ha estado llamando para que sirvas en un ministerio de tu iglesia local y te has resistido a hacerlo. Quizás porque han habido personas que te han desanimado, actitudes que te han lastimado, que te han herido. Pero siempre está ese deseo de que puedas servir, ya sea en educación cristiana, ya sea en el diaconado, ya sea en el ministerio multimedia, el de alabanza, el de danza. No sé qué tantos ministerios más pueden existir en tu congregación, ya sea en el ministerio de obra social. Y quizás te has sentido desanimado o no te has animado a servir. Nosotros expresamos nuestra historia, nuestro llamado, que fue un llamado a tiempo completo. Pero también Dios te llama a ti a servirle, a entregarle lo mejor de tu vida, tu tiempo, tu servicio, tu esfuerzo, tus energías. Dios nos ha llamado a servir. Y como dice acá, que Él fue el que nos comisionó para que fuésemos y demos fruto. Y dice su palabra, un fruto que perdure. Porque si eres maestra de niños, empezarás a sembrar esa palabra en ese niño que no sabrás en qué se convertirá. Si realmente llega a ser alguien profesional que bendiga a la comunidad, o puede ser un ministro. Quizás los maestros que me dieron clases a mí en la escuelita dominical nunca pensaron que estaban formando a una sierva del Señor, a una pastora, a alguien que iba después, quizás en algún momento a estar a la par de ellos, acompañándoles y guiándoles. Y si tú has sentido esa necesidad, ese deseo,
ese fuego ferviente de servirle al Señor y has tenido quizás temor, has tenido dudas, si será que debo, no dudes más. El Señor a cada uno de nosotros nos ha llamado a servirles, a ser ese instrumento de bendición. No necesariamente el llamado tiene que ser para estar enfrente de un púlpito, para estar en el altar. Podemos servirle al Señor de diferentes maneras y ese llamado no solamente es un llamado especial porque yo voy a estar en el altar, en un púlpito. Tu llamado, aunque sea tú puedes decir, bueno, aunque sea de ser maestra de niños, aún ese llamado sigue siendo especial, porque puedes bendecir y transformar la vida de un niño. Y recordemos que si transformamos la vida de un niño, transformamos a una familia completa, porque llegará a tener una familia y esa semilla que ha sido sembrada va a dar su fruto, ese fruto que perdure. Entonces yo te animo a que si has dejado en algún momento de servirle al Señor en el ministerio en que estaba antes de la pandemia servías fervientemente, dedicabas el tiempo, te esforzabas por estar puntual en el privilegio que tenías. Hoy te animo a que retomes, que ese llamado que Dios te ha hecho de servirle en el ministerio que te encontrabas, no ha quedado. Dios no se ha olvidado de ti, ese llamado, porque María José, el Señor nos llama y pone dones y habilidades en nosotros y poder servir. Yo admiro mucho a las personas que tienen esa habilidad de poder dibujar y de poder hacer, no sé, los rótulos o los carteles, o poder hacer un stand para una actividad especial. Es como dijeron por ahí, es un arte increíble. Yo no puedo, yo no sé, no es lo mío. Entonces, en esa área puedes servir. Si tú dices, bueno, yo no puedo hablar, yo no puedo hacer esto, pero el Señor te dio una habilidad, un talento, refiriéndonos a esto, de poder hacer manualidades y de poder hacer esas flores y esas letras. Creo que ahí es una forma en cómo tú puedes bendecir y servirle al Señor. Creo que te voy a dejar el tiempo. Si no, ya no te voy a dar tiempo. No, creo que tiene mucha razón. Dios es un Dios dinámico. Dios se mueve a través de muchas maneras. Todos tenemos un llamado en común, que es el de cumplir la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Id y hacer discípulos a todas las naciones. Pero se hace de diferentes formas. Usted puede, incluso aunque diga, no hombre, no creo que el Señor me esté llamando a visitar a los enfermos, pero Dios sí le está llamando. Puede que tenga ese deseo en su corazón y a través de una oración Dios le ha dicho, mira, necesito que vayas a orar por esa persona, necesito que vayas a darle ánimo a este hermano que ha sentido desánimo, se ha debilitado en este tiempo posiblemente de pandemia. Como decía también la pastora Susi, que si en algún momento usted se ha alejado de Dios y ha dicho, no, mejor voy a estar en mi casa cómodo por todo esto que pasó de la pandemia, Señor, ¿no? A través de esto podría ser un medio para que usted evangelice, un medio para que usted vaya y anuncie las buenas nuevas de salvación a través de muchas maneras. Si usted puede dibuje reflejando lo que Dios le ha dado, anunciando el evangelio de Dios. Si usted puede ayudar en algún ministerio de la iglesia, pues hágalo, porque el Señor le está hablando en esta mañana, y esperamos que a través de este testimonio que hemos estado impartiendo las dos, pueda usted sentir ese ánimo en su corazón de poder decir, sí, Señor, tú me has llamado, aquí está mi vida, te la dedico enteramente. Y aunque, como decíamos también, no es un llamado de tal vez a dedicarme a tiempo completo, pero sí voy a ayudar a este hermano, voy a servir con los niños, voy a trabajar en el Ministerio de Multimedia, en el Ministerio de Educación Cristiana, en el Ministerio de Jóvenes. Voy a estar anunciando, Señor, que tú eres real, que tú vives a través de mí, porque Dios es nuestro maestro, somos discípulos de Jesús. ¿Y cuál es la tarea de un discípulo? Pues déjeme decirle que la tarea de un discípulo es imitar a su maestro. Así que le animo en esta mañana para que usted pueda dedicar su vida al Señor y pueda decirle, Padre, aquí estoy yo, aquí quiero servirte, quiero estar en tus brazos, quiero estar en tu templo, porque no hay mejor lugar que estar a tus pies. Amén. Gracias, María José, de veras por acompañarnos. Deseamos que este programa haya sido de bendición y quizás recordar el llamado o revivir
ese llamado que Dios ha hecho a su vida. Antes de terminar, bueno, quiero saludar a algunas personas que se estuvieron conectando y que nos escribieron. A Yami de Alvarado, a Pastora Ana Miriam, que estuvo con nosotros, y al Pastor Leonel Sagastume. Gracias por escribirnos y por acompañarnos en el programa. Fue de mucha bendición para nosotros, María José, poder compartir ese proceso del llamado, y sabemos que quizás no pueda ser fácil, no pueda ser fácil servirle. No solamente por lo externo, por la respuesta que algunas personas puedan tener, sino también por nosotros mismos, ¿verdad? Por nuestras debilidades, por las luchas que tenemos con nuestros pensamientos, a veces con nuestros sentimientos. Pero el Señor es fiel, el que nos llamó es fiel, y Él proveerá y Él terminará esa obra que ha iniciado en nosotros. Fue un gusto para mí que ustedes nos puedan acompañar. Deseamos hayamos bendecido su vida con este testimonio y con este programa. Gracias por acompañarnos, María José. Te dejo el tiempo para que te puedas despedir. Fue un gusto, mis queridos hermanos. Gracias por acompañarnos allá desde sus casas o de donde quiera que nos esté viendo. Que Dios bendiga su vida, que Dios le acompañe y que pueda seguir trabajando en su corazón. Que pueda seguir, el Espíritu Santo esté en usted, pueda tomar esa decisión de decir, Señor, quiero servirte. Entonces, que Dios le bendiga. Ha sido un gusto también compartir la historia sobre mi llamado, y aunque decíamos, reafirmo otra vez, que aunque se dé de diferentes formas, usted también tiene ese llamado. Amén. Gracias por acompañarnos, que pase un bendecido día. Nos vemos el día martes de 9 a 10 de la mañana. Que el Señor les bendiga.